Bien, semana 32, mes noviembre, mes de la igualdad. Conocemos y respetamos nuestros derechos. El hábito es respetar la vida animal. ¿De acuerdo? Bien, chicos, entonces en esta semana 32 vamos a hablar un poco de eh, lo que es el tema reciclando las sustancias de la naturaleza. Eso viene a ser los siglos biogeoquímicos, ¿no? Que es muy importante. Nosotros siempre o sea, dentro de la naturaleza siempre lo observamos. Estamos en contacto constantemente con esto de acá, con este siglo bioquímico, ¿ya? Que a veces también nos perjudica un poco, ¿no? Pero vamos a hablar de ello para que ustedes tengan una idea de qué es un proceso o un siglo bioquímico. ¿No? Y qué elementos de naturaleza o qué sustancia de naturaleza hacen este siglo, ¿no? Efectúan estos siglos bioquímicos. Bien, vamos entonces con nuestro primer video. Listo, hay que cargue. Muy bien. Vamos a hablar entonces un poquito de esto, ¿ya? Compartido ya está. Listo, vamos a poner play. Ciclos biogeoquímicos. Ciclo hidrológico, agua. Se denomina ciclo del agua a un conjunto de procesos que permiten la circulación y transformación del agua en la Tierra. El agua puede cambiar su estado dependiendo del proceso en el cual se encuentre, cambiando de vapor a líquido y de líquido a sólido. Ciclo de nitrógeno. Este es un ciclo en el cual las bacterias y las plantas absorben el nitrógeno gaseoso y lo fijan en sus cuerpos. Posteriormente, lo transmiten a los demás organismos vivos, los cuales lo utilizan como fuente indispensable para la vida, tanto de animales como de seres humanos. Este ciclo se realiza en cortos periodos de tiempo y es netamente gaseoso. Ciclo del carbono. Este es uno de los ciclos más importantes para la vida en el planeta Tierra, ya que este elemento se encuentra presente en la atmósfera, los océanos y en los suelos. Por lo tanto, su ciclo es fundamental, ya que toda la vida conocida está constituida, sin excepción, por compuestos derivados de ese elemento. Ciclo del azufre. En este ciclo bioquímico, el azufre debe transcurrir por varios estados de oxidación una vez se combina con el oxígeno, para que de esta manera se pueda transmitir a las plantas y así pueda llegar a los consumidores primarios de la cadena alimenticia. Ciclo del oxígeno. Este es un ciclo bastante complejo, ya que este elemento es utilizado y liberado por los organismos vivos por medio de diversos procesos químicos. Por ejemplo, tanto los animales como el ser humano utilizamos oxígeno para respirar y constantemente estamos generando dióxido de carbono. Ciclo del fósforo. Este ciclo es bastante lento, ya que el fósforo se encuentra en forma de iones de fosfato, los cuales se hallan en las rocas sedimentarias, y a medida que éstas se van desgastando a lo largo del tiempo, el fósforo que contienen se va liberando y se filtra a través del suelo y posteriormente hacia aguas superficiales. Bien, chicos, entonces hemos visto un poco de estos siglos. Lo voy a repetir ese video, ¿ya? Para que tengan una idea. ¿Cuánto dura ese video? ¿Cuánto dura? Ya, vamos. Son 2 minutos, ya. Lo voy a volver a repetir para los que han ingresado recién o tal vez se han perdido y lo puedan recordar. Ciclos biogeoquímicos. Ciclo hidrológico, agua. Se denomina ciclo del agua a un conjunto de procesos que permiten la circulación y transformación del agua en la Tierra. El agua puede cambiar su estado dependiendo del proceso en el cual se encuentre, cambiando de vapor a líquido y de líquido a sólido. Ciclo de nitrógeno. Este es un ciclo en el cual las bacterias y las plantas absorben el nitrógeno gaseoso y lo fijan en sus cuerpos. Posteriormente, lo transmiten a los demás organismos vivos, los cuales lo utilizan como fuente indispensable para la vida, tanto de animales como de seres humanos. Este ciclo se realiza en cortos periodos de tiempo y es netamente gaseoso.
Ciclo del carbono. Este es uno de los ciclos más importantes para la vida en el planeta Tierra, ya que este elemento se encuentra presente en la atmósfera, los océanos y en los suelos. Por lo tanto, su ciclo es fundamental, ya que toda la vida conocida está constituida, sin excepción, por compuestos derivados de ese elemento. Ciclo del azufre. En este ciclo bioquímico, el azufre debe transcurrir por varios estados de oxidación una vez se combina con el oxígeno, para que de esta manera se pueda transmitir a las plantas y así pueda llegar a los consumidores primarios de la cadena alimenticia. Ciclo del oxígeno. Este es un ciclo bastante complejo, ya que este elemento es utilizado y liberado por los organismos vivos por medio de diversos procesos químicos. Por ejemplo, tanto los animales como el ser humano utilizamos oxígeno para respirar y constantemente estamos generando dióxido de carbono. Ciclo del fósforo. Este ciclo es bastante lento, ya que el fósforo se encuentra en forma de iones de fosfato, los cuales se hallan en las rocas sedimentarias, y a medida que éstas se van desgastando a lo largo del tiempo, el fósforo que contienen se va liberando y se filtra a través del suelo y posteriormente hacia aguas superficiales. Bien, vamos a tener otro video con respecto al siglo, a los siglos de los bioquímicos, ¿ya? Biogequímicos, a esos siglos. Otro video que tal vez nos explique mucho mejor y más detallado de qué trata estos tipos de siglos geoquímicos. Los ciclos biogeoquímicos son procesos naturales importantes para nuestro planeta, y sin ellos no sería posible la vida en la Tierra. Para que recursos como el oxígeno, el agua, el nitrógeno, el fósforo y otros nutrientes estén disponibles y puedan ser aprovechados por los seres vivos, se requieren procesos de transformación. En la Tierra se desarrollan distintos sistemas cíclicos naturales en donde nada se desperdicia, siguiendo la ley de la conservación de la materia y energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por lo tanto, toda la energía a través de procesos físico-químicos y microbiológicos se transforma en elementos indispensables para la vida. Analicemos un árbol. Sus hojas al caer de manera natural llegan al suelo y mediante procesos microbiológicos se descomponen en nutrientes que enriquecen el suelo, permitiendo que las raíces del mismo árbol los utilicen en favor de su crecimiento. Esto permite la producción de follaje y la generación de frutos. Allí los recursos se recirculan naturalmente de tal manera que nada se desperdicia. Uno de los ciclos más importantes es el ciclo del agua. El agua cubre un 70% de la superficie de la Tierra. Como elemento fundamental para la vida, pasa por varios estados de transformación a lo largo de su paso por la biosfera y la atmósfera. Su presencia gaseosa en la atmósfera permite la formación de nubes. Se precipita a la biosfera en forma de lluvia, granizo o neblina, permitiendo la formación de mares, ríos, lagos y acuíferos, entre otros. Al llegar al suelo, es captado por las diferentes fuentes de vida, bien sea por ingesta directa o por procesos de absorción a través de raíces. El agua se integra al ciclo mediante procesos de evaporación causados por el sol o evapotranspiración a través de las plantas, reintegrándose a la atmósfera para continuar con el ciclo. El ser humano juega un rol importante en dos aspectos. El primero es que capta agua para su supervivencia, pero adicionalmente toma la que utilizará en procesos productivos y de transformación de las materias primas. El segundo se refiere a su disponibilidad y calidad, teniendo en cuenta que es limitada y está en constante circulación.
Por lo anterior, es indispensable que el uso de este recurso sea racional y eficiente y que después de ser utilizada en diferentes propósitos pueda ser tratada, recuperada y recirculada en los sistemas productivos, garantizando su disponibilidad, la reducción de la contaminación por vertimientos, lo que a la vez repercutirá en beneficios asociados a la disminución de gastos operativos. Otro ciclo indispensable para la vida es el ciclo del carbono, del cual dependemos todos los seres vivos del planeta. Este ciclo es esencial para la generación de oxígeno y gracias a él es posible el crecimiento de las plantas, lo que garantiza la disponibilidad de alimento. Existen dos formas de carbono. En su forma inorgánica está presente en la materia no viva como rocas, lava o en el manto del planeta, y en su forma orgánica presente en todos los seres vivos. Estamos compuestos por moléculas que contienen carbono. Este elemento se encuentra disponible en estado gaseoso en el suelo, el agua y el aire en forma de dióxido de carbono, CO2. Por medio de la fotosíntesis, las plantas y otros microorganismos fotosintéticos absorben y transforman el CO2 presente en la atmósfera, fijando el carbono, C, como alimento y liberando el oxígeno, O2, a la atmósfera. Posteriormente, el carbono se reintegra al ambiente mediante los procesos naturales de respiración o descomposición de los seres vivos y la materia orgánica para iniciar de nuevo el ciclo. La segunda forma de liberar CO2 a la atmósfera es mediante procesos como la quema de combustibles fósiles, incendios forestales, pastoreo intensivo, actividades industriales, de transporte y domésticas, entre otras. Sin embargo, si se excede la capacidad que las plantas pueden asimilar o se disminuye la capacidad de absorción del sistema como producto de la deforestación, se genera un exceso de CO2 en la atmósfera, produciendo alteraciones en el clima. En común, todos los ciclos naturales representan la circularidad de los flujos de materia y energía, donde estos se incorporan una y otra vez al sistema sin generar desperdicios. Este principio es el que busca implementar la economía circular. Muy bien. Listo. Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿no? Son dos preguntas nomás. Según el video, ¿qué es un ciclo biogenético para ustedes? ¿Qué sería un ciclo biogenético? Según el video. A ver, vamos a ver el video. Vamos a esa parte del ciclo biogenético. A ver. Ciclo hidrológico. Ciclo hidrológico. Agua. Se denomina ciclo del agua a un conjunto de procesos que permiten la circulación y transformación del agua en la Tierra. Bien, entonces, viendo todos estos ciclos del agua, ciclo del nitrógeno, ciclo del carbono, ciclo del azufre, todo ello, entonces todo es un proceso, ¿no? Que se da, un proceso, un proceso no, biogeoquímico, ¿no? Es eso lo que se da. ¿Por qué? Porque es un conjunto de siglos naturalmente se tiene que dar. Y todo Ciclo hidrológico. Agua. ¿de acuerdo? Entonces, ese es un siglo biogenético, es un proceso biogeoquímico, ¿no? Acá también. Son procesos naturales importantes para nuestro planeta y ¿Sí? Son procesos naturales para nuestro planeta. También es eso. ¿De acuerdo? sin ellos no sería. Entonces, ese es un proceso, un ciclo biogenético. Son procesos, es un conjunto de ciclos, un conjunto de procesos que es muy importante para la supervivencia de nuestro planeta. Bien, ¿qué entiendes por ciclo de agua? ¿Qué entendemos por el ciclo de agua? A ver.
¿O cómo se desarrolla ese ciclo de agua? ¿Qué sucede? A ver, normalmente, este ciclo de agua, empieza siempre, va a empezar por los nevados, ¿no? El hielo que hay en las cordilleras, ¿no? Entonces, esos hielos se derriten por el calor y comienzan a bajar o a descender por medio de ¿qué? De los ríos, ¿no? Y estos ríos generan ¿qué? Generan lagunas, generan diversos ríos, que cada río, ¿no? Por ejemplo, río Amazonas, río Rima, río Marañón, etcétera, ¿no? Y estos ríos desembocan en el mar, ¿no? Y vuelve el siglo. El sol con su calor evapora cierta cantidad de agua del mar y esta evaporación se convierte en nube. Esta nube se desplaza, se desplaza y llueve. Llueve. O sea, esta nube se desplaza, llueve en forma de neblina, o también puede, o sea, esta nube se desplaza y una precipitación, que es agua, que genera también ríos, incremento de los ríos, caudales, o también se genera en forma de neblina, o también esto se genera en forma de hielo, ¿no? Y así va yendo el ciclo. Vuelve a empezar, ¿no? Llueve, desemboca, río, laguna, desemboca en el mar, de nuevo, el calor, cierta cantidad evapora, se convierte en nube, neblinas, sube, llueve, ahí desemboca, se convierte en hielo, de nuevo se precipita y de nuevo en forma de río, precipita y desciende esta agua en forma de río de nuevo. Es un ciclo, ¿no? Ciclo que continúa, continúa. ¿Por qué sucede los huaicos? Todo ello justamente es cuando hay un desequilibrio en este ciclo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el aumento de calor, ¿no? El efecto invernadero también es algo que también puede hacer un cambio en este siglo y por eso se causa a veces los fenómenos, ¿no? Bien, vamos con lo siguiente. Entonces, ya viendo el tema ya, el tema es reciclando las sustancias de la naturaleza, los siglos biogeoquímicos. Bio de vida, geo de tierra y químicos. ¿Por qué? Porque hay sustancias o hay elementos como el nitrógeno, el carbono, que están dentro de este ámbito de la química, ¿no? Son elementos químicos. Bien, entonces, yo voy a leer este de acá. ¿Qué nos dice? A ver. El ciclo de carbono. El carbono existe en la atmósfera. Este ciclo de carbono incluso lo hemos visto en el video. Y creo que este ciclo del carbono, según el video, es el más abundante en la Tierra, ¿no? El carbono es el más abundante en la Tierra, ¿no? Entonces, el carbono existe en la atmósfera como un gas, ¿ya? Y se llama anhídrido carbónico o dióxido de carbono. Y su símbolo es el CO2, dióxido de carbono. Muy bien. Está presente, ahí está, dice, en el océano, agua dulce. Cuando hablamos de agua dulce, hablamos de agua de ríos, lagunas, lagos, ¿ya? Agua presente en océanos, agua dulce, como, como carbonato de calcio, ¿no? Como carbonato de calcio. Muy bien, carbonato de calcio. En las rocas, como bicarbonato, al movimiento global entre el ambiente abiótico, biotopo, y los organismos biocenosis, ¿no?
se llama ciclo del carbono. Entonces, este carbono está en casi en todos los ámbitos, en todos los ciclos que se pueden dar, ¿no? Muy bien, entonces, durante la fotosíntesis, que es muy conocida, que genera el oxígeno, ¿no? Los fotosíntesis de las plantas, algas y cianobacterias extraen dióxido de carbono del aire y lo incorporan en los compuestos de ellas y producen como la glucosa, celulosa y almidón. Estos compuestos químicos producidos pueden ser utilizados por los mismos productores como combustibles para su respiración. Ahí nos incluye a nosotros. También puede ser utilizado por consumidores que coman al producto, ¿no? Por un desintegrador que degrade los restos de los productos o consumidores. Así, el dióxido de carbono es devuelto por el proceso de respiración celular y de manera muy similar el ciclo del carbono ocurre con el agua. Algunas veces el carbono no regresa al ambiente abiótico. Por ejemplo, una gran cantidad de carbono en forma de compuesto, celulosa, glucosa, almidón. Se almacena en la madera del árbol, donde puede permanecer por varios cientos de años a más. Asimismo, hace millones de años se formaron enormes depósitos de hulla a partir de los restos de los árboles antiguos que quedaron sepultados. De modo similar, el aceite o los aceites de organismos marinos unicelulares quizás dieron origen al depósito de subterráneos de petróleo, gas natural, y que es acumulado en el pasado geológico, ¿no? Muy bien. Entonces, el ciclo de carbono acá hay una imagen en la cual más o menos bosqueja eso, ¿verdad? Por ejemplo, los combustibles fósiles son petróleos, gas natural y la hulla, ¿no? Ahí está. Y el carbono se mantiene acá. Acá lo voy a... Ahí está. Algo a ver. Carbono, el petróleo está compuesto por el carbono. Ahí está. El carbono también genera la fotosíntesis, es un compuesto. Ahí está. Este, Y el petróleo es usado para la combustión de vehículos, ¿no? De acuerdo. El CO2 es la respiración, ¿ve? Vamos a mirar. Primero, el carbono está compuesto, o el petróleo está compuesto por el carbono. Este petróleo, que es una composición de carbono, se usa, este petróleo, ¿para qué? Para la combustión de vehículos, ¿no? Y esto emana con un auto que está, que tiene como petróleo, como origen para que pueda movilizarse, ¿no? Como combustible, entonces genera CO2, o sea, dióxido de carbono, ¿no? Y esto, a la vez la respiración de las plantas, y esto genera el aire, el CO2 en el aire, ¿no? ¿Y qué sucede eso? ¿No? Acá también, ¿qué sucede eso? Y vuelve este CO2, se vuelve de nuevo se vuelve oxígeno por medio de la fotosíntesis que generan las plantas, ¿no? Y así va yendo, ¿no? Por ejemplo, la combustión industrial también generan CO2, ¿no? Los volcanes también generan CO2. La respiración de los animales, incluido de nosotros, ¿no? También generamos CO2. Los heces, ¿no? Este, y todo ello, ¿no? Entonces, todo esto lo que sucede es que genera CO2. ¿No? Y esto, por medio de la fotosíntesis, se convierte en oxígeno y vuelve de nuevo, ¿no? O sea, ¿qué pasa con la fotosíntesis? Separa al oxígeno y al carbono, ¿no? El carbono vuelve de nuevo, vuelve de nuevo
a la superficie y el oxígeno se libera para nosotros de nuevo respirar y se convierte en CO2. Y comienza así. Respiramos CO2, está en el aire, las plantas fotosíntesis generan oxígeno y de nuevo nosotros CO2. O sea, todo un siglo, ¿no? Todo un siglo de... Listo, entonces los combustibles fósiles son petróleo, gas natural y la uña. Bien, vamos con lo siguiente. Bien, acá vamos a ver. A ver, al azar, a ver, Alondra. Alondra, la una, Alondra, las dos. Creo que Alondra tiene problemas de audio. A ver, Carlos, Sí, profesor. por favor, ¿puedes leer el primer cuadro? El carbono contenido, esa parte. Ya. El carbono contenido en la madera, la hulla, el petróleo, el gas natural puede ser devuelto a la atmósfera por el proceso de combustión. Es decir, la glucosa, celulosa y almidón se combinan con el oxígeno, se oxidan con rapidez y se convierte en dióxido de carbono con liberación de luz y calor. Muy bien, justo es lo que estábamos hablando, ¿no? Muy bien, Carlos. El carbón contiene contenido en la madera. Por ejemplo, lo que hemos visto, ¿no? El carbón está contenido en la madera, ¿no? Aquí. Entonces, huya, el petróleo, el gas natural pueden ser devueltos a la atmósfera. Claro, se devuelve. ¿Cómo se devuelve el petróleo, por ejemplo, el petróleo a la atmósfera? Por la combustión, ¿no? El petróleo, hay carros que usan petróleo para poder movilizarse, entonces como combustible, entonces carro genera el dióxido de carbono, ¿no? Entonces se devuelve a la atmósfera por el proceso de combustión, ahí está, ¿ver? Es decir, la glucosa, celulosa y almidón se combinan con el oxígeno, se oxigenan con rapidez y se convierten en dióxido de carbono con liberación de luz y calor. Muy bien, Carlos. Vamos con, a ver, Dana. ¿Puedes leer el siguiente cuadro, por favor? Donde dice la atmósfera, luego a la Tierra, o perdón, el ciclo del agua o el ciclo hidrológico. El agua circula continuamente de los océanos a la atmósfera. Dana, ¿puedes acercarte un poquito más a tu micro, por favor? Porque se te escucha bien bajito. ¿Se escucha? Ahora sí, ahora sí. El agua circular continuamente de los océanos a la atmósfera, luego a la Tierra y de regreso a los océanos, proporcionando a los organismos terrestres agua pur- purificada cuando el agua se evapora de las superficies de la superficie del mar, ríos, arroyos, lagos y del suelo por acción del sol. Con el tiempo se condensa y forma nubes en la atmósfera y luego regresa al suelo en formas de lluvia. Por, por medio de la precipitación, además la transpiración, que es la pérdida de vapor de agua de las plantas terrestres, a aportar una considerable cantidad de vapor del agua a la atmósfera. El agua puede evaporarse de la tierra y de regresar a la atmósfera. Directamente también puede filtrarse en el suelo para convertirse en agua subterránea que es tiernamente bajo la superficie por algún tiempo. Bien, bien, Dana, gracias. Dice, claro, lo que dice Dana es el ciclo del agua o ciclo hidrogéneo. Este es del agua, pues, ¿no? Lo que normalmente sucede. ¿Por qué hay lluvias? ¿Por qué se generan nubes? Por esto, pues, por el ciclo del agua. El ciclo del agua circula continuamente en los océanos a la atmósfera, luego a la Tierra y regresa a los océanos. ¿Cómo o sea, el ciclo del agua, o sea, a los océanos, de los océanos a la atmósfera? ¿Cómo se genera eso? Por medio de la evaporación, pues, ¿no? El calor
hace que estas aguas del mar se evaporan y se conviertan en nubes y suben a la atmósfera por medio de la evaporación. Luego a la tierra por medio de lluvia, ¿no? Y de regreso a los océanos, ¿por dónde regresan? Por los ríos, ¿no? Proporcionado por los organismos terrestres, agua purificada. Luego, perdón, cuando el agua se evapora de la superficie del mar, ríos, genera, ¿ve? Ríos, arroyos, lagos, del suelo por acción del sol. Ahí está. Con el tiempo se condensas o sea, se evapora y forma nubes en la atmósfera y luego regresa al suelo en forma de lluvia por medio de precipitaciones. Además, la transpiración, que es la pérdida de vapor del agua de las plantas terrestres, ¿no? Aporta una considerable cantidad de vapor de agua de la atmósfera. El agua puede evaporarse de la tierra y reingresar a la atmósfera directamente. También puede filtrarse en el suelo para convertirse en agua subterránea que es retenida bajo la superficie por algún tiempo, ¿no? Cuando esto dice cuando dice que también puede filtrarse en el suelo para convertirse, eso no, el agua puede evaporarse de la tierra y regresar a la atmósfera directamente. Cuando habla esto, un ejemplo, supongamos, llueve fuertemente, entonces en nuestro centro poblado, comunidad, llueve, pero ahí no hay ríos, ¿no? Pero toda esa agua ha quedado impregnada, ha quedado filtrada, mejor dicho, por la tierra, ¿no? Por la tierra, por el suelo. Y sale el sol, ¿no? Y se despeja el cielo y el sol alumbra todo eso. Y tú sientes ahí un, un bochorno, ¿no? Ya, un bochorno. Eso se llama, no recuerdo bien el nombre, pero este bochorno que tú sientes, el calor, es que toda esa agua que está en el suelo, o que ha filtrado, o que ha absorbido el suelo, se está evaporando, ¿no? Por lo que el sol calienta el suelo, se evapora y esa evaporización sube directamente a la atmósfera, o sea, no necesariamente de los océanos, también puede ser del suelo donde ha, 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 ha precipitado o ha llovido bastante, ¿no? No, eso también sucede. Bien, vamos con lo siguiente. El ciclo del oxígeno. Muy bien, ahora vamos a ver acá. A ver, Elena, Sí, profesor. ¿puedes leer el ciclo del oxígeno, el primer recuadro, por favor, de la izquierda? Sí, profesor. Al respirar los animales y los seres humanos, tomamos del aire el oxígeno que las plantas producen y luego exhalamos dióxido de carbono. Las plantas, a su vez. Ya, ahí nomás, bien, aquí lo que ha leído Elena, su compañera Elena, claro, ¿no? En el ciclo del oxígeno es lo siguiente, es lo que nosotros respiramos. Respiramos y cuando exhalamos, ya exhalamos el dióxido de carbono, ¿no? A respirar los animales o los humanos tomando el aire, tomamos oxígeno, inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Muy bien. Si se va el Zoom, se va a ir el Zoom ahorita, ¿ya? Volvemos a ingresar entonces, ¿ya? Porque eso ya se va a ir. Volvemos a ingresar.